Bien, vamos a iniciar este nuevo tema de la tercera unidad que se llama equilibrio de un cuerpo rígido. ¿Qué significa esto? Todo lo que hemos analizado nosotros cuando hicimos la sumatoria de fuerzas en la primera unidad, pues todo ese planteamiento se hace sumatoria de fuerzas a una partícula. ¿Qué significa? Que una partícula tiene masa pero es demasiado pequeña, ¿sí? En la segunda unidad vimos lo que viene siendo sumatoria de momentos. Ahí en un momento nosotros ya empezamos a trabajar con cuerpos rígidos. ¿A qué me refiero con esto? En una partícula, si tú le aplicas una fuerza, la partícula se va a desplazar de una manera lineal, es decir, no va a rotar porque es demasiado pequeño, ¿sí? Cuando nosotros dijimos que vamos a analizar cuerpos rígidos, significa que son objetos que tienen un tamaño y tienen una masa. Entonces las fuerzas que se les apliquen a estos objetos pueden generar momentos. ¿Alguien me preguntaba algo? ¿No? Bueno, entonces, eh, ¿qué significa eso? Pues que si tenemos un objeto y le estamos aplicando fuerzas, podemos aplicarles tanto momentos como fuerzas. Estas fuerzas pueden hacer que el objeto rote. Eso es la diferencia entre una partícula y un cuerpo rígido, ¿no? En el análisis que estamos haciendo, ¿sí? Donde pues nosotros sabemos que todas las fuerzas que están aplicando pues van a una sumatoria. Esa sumatoria tiene que ser igual a cero para que el objeto no se mueva. Y también hay una sumatoria de momentos. Esas fuerzas pueden generar momentos, algunas, no todas, dependen de dónde están ubicadas. Al mismo tiempo nosotros podemos aplicar un momento directo a ese objeto. Y la sumatoria de todos los momentos tiene que ser igual a cero, porque el objeto no se está moviendo, ¿sí? Ahora, esto ocurre tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. Ya sabemos que en tres dimensiones, pues la fórmula es vector distancia, producto cruz, vector fuerza, ¿sí? Entonces, hablemos de dos dimensiones. Y aquí tenemos el ejemplo de este objeto. Como vemos que los puntos de apoyo son estas dos llantas aquí, este eje y esta llanta delantera. El peso del objeto está aquí y donde si nosotros aplicáramos una fuerza aquí, pues el objeto iba a tender a rotar, iba a tender a moverse en esta dirección, ¿no? Entonces son los análisis que se hacen en esta unidad. Es importante el diagrama de cuerpo libre. Básicamente el diagrama de cuerpo libre es la misma imagen del objeto que estamos analizando, solamente que considerando todas las fuerzas. Y vamos a ver que en los problemas no nos dan ese análisis, no nos dan todas las fuerzas. Nosotros tenemos que analizar qué fuerzas están actuando sobre ese sistema. Esas fuerzas que normalmente no están en los problemas se llaman reacciones, ¿sí? Eh, no, creo que esto ya lo había explicado, no recuerdo bien. Sí, ya lo he explicado en unidades pasadas, ¿no? Entonces, ¿qué es una reacción? Una reacción obedece a la segunda ley de Newton, si mal no recuerdo, donde nos dicen que a toda acción hay una reacción en misma magnitud, pero sentido opuesto, eh, ¿sí? Donde básicamente el ejemplo más fácil es, por ejemplo, cuando tenemos un objeto sobre una superficie, ¿sí? Si nosotros lanzamos un objeto al aire, la gravedad atrae ese objeto hacia el centro de la Tierra, es decir, que lo jala o hace que el objeto caiga. Pero el objeto cae hasta que llega a la superficie. ¿Por qué razón se da eso? Porque un objeto que está sobre la superficie no se está moviendo a pesar de que hay fuerzas actuando sobre él, que en este caso es la gravedad, ¿no? Multiplicada por la masa, pues nos da una fuerza, que es el peso. Bueno, eso ocurre porque simplemente la superficie sobre la que está ese objeto reacciona o reacciona de alguna manera al peso de ese objeto. ¿Qué significa una reacción? Que es de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Eso es básicamente una reacción. El otro ejemplo es cuando ustedes se recargan o hacen fuerza contra una pared. ¿Sí? Porque a pesar de que ustedes están empujando, están generando una fuerza, la pared no se mueve. Eso es muy fácil, es porque la pared está reaccionando, por así decirlo, a esa fuerza que ustedes están aplicando. Entonces, existen diferentes tipos de uniones, tipos de conexiones, y dependiendo del tipo de conexión, es el tipo de reacción que va a haber, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un cable. La reacción de un cable siempre es tensar,
Un cable no puede empujar, solamente puede tensar, ¿sí? Y tiene una incógnita. ¿Por qué? Porque solamente tiene una tensión. Es decir, que si yo tengo un cable aquí y yo jalo hacia acá con una fuerza hacia acá, el cable va a jalar en dirección contraria y se considera siempre que es una tensión. Luego tenemos esta de aquí, que es similar a lo que viene siendo un cable, simplemente es un eslabón, ¿sí? Este eslabón puede tanto tensionar como empujar, ¿sí? Es un objeto sólido, es una varilla, por ejemplo, o algo así. Se considera un eslabón sin peso o un eslabón que es una barra básicamente, donde puede tensar y puede empujar. Luego tenemos el rodillo. El rodillo es, por ejemplo, las llantas de un auto o cualquier cosa de ese tipo. Esto tiene solamente una reacción y la reacción es perpendicular a la superficie de contacto siempre y la reacción es hacia arriba y solamente tiene una incógnita que es esa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo este rodillo, en vez de aplicar la fuerza hacia acá abajo, lo aplico hacia arriba, lo intento levantar, pues no hay nada que me impida hacer eso, ¿sí? Entonces, eso se llaman las reacciones. Y las incógnitas, básicamente, son eh, la, el impedir los movimientos, por así decirlo. Lo voy a dibujar aquí en el cuaderno para que sea más fácil. Supongamos que nosotros tenemos un rodillo y esta es la superficie de contacto, ¿no? Y este es el objeto. Como sabemos, pues el objeto va a tener un peso y ese peso va a ir hacia abajo, una fuerza W. Entonces, como el objeto no se mueve, eso significa que hay una reacción que va hacia arriba, siempre perpendicular a la superficie, siempre forma un ángulo de 90 grados hacia la superficie. Está viendo lo que estoy dibujando en la hoja. Sí, se mira. Ok, Sí, profe. bien. Entonces, ¿qué pasa si yo a este objeto le aplico una fuerza en aquella dirección? Pues simplemente se mueve porque no hay nada que me impida. Este rodillo pues es una llanta, pues o sea, no impide nada que yo lo empuje hacia acá o le aplique una fuerza hacia acá. O si yo le aplico una fuerza hacia arriba, pues el objeto se levanta, ¿sí? Entonces, las incógnitas simplemente son reacciones o son oposiciones. Si yo en cambio le aplico una fuerza hacia acá, pues la superficie del suelo se me opone, ¿sí? Y el objeto no se mueve. Significa que esto de aquí es una fuerza-reacción. ¿Sí? En un caso muy diferente, si yo lo empujo de lado, pues no hay nada que se me oponga y el objeto puede rotar libremente, ¿sí? Esas son las incógnitas que vienen aquí, son oposiciones, por así decirlo, que son las fuerzas de reacción. Luego tenemos este tipo de rodillo, ¿sí? Que es muy parecido, es prácticamente lo mismo de este, solamente que este está anclado, si se fijan, tiene como un carril. Entonces, si yo lo empujo hacia acá, no se mueve, si lo empujo hacia acá, tampoco se mueve. Entonces, eh, tiene una incógnita solamente que va en dos sentidos. La incógnita solamente va hacia arriba, aquí va tanto hacia arriba como hacia abajo, perpendicular siempre a la superficie. Luego este soporte mecedora, que es lo mismo que un rodillo, prácticamente, entonces tiene también una incógnita. Este también es como el soporte mecedora, tiene una incógnita, ¿no? Este de aquí es como el anterior, como este tipo de rodillo pasador en una ranura lisa, es parecido, también tiene una incógnita. Luego tenemos el pasador. Este, por ejemplo, tiene dos incógnitas. ¿Por qué? Si lo dibujo aquí, tenemos un pasador de esta manera. ¿Qué pasa si yo aplico una fuerza hacia abajo? Bueno, pues hay una fuerza de reacción en el eje Y, porque el objeto no se mueve hacia abajo en el eje Y. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza en esta dirección? Pues vamos a tener una fuerza reacción en X, porque este tornillo evita que el objeto se mueva en el eje X o se mueva en el eje Y. Por lo tanto, tiene dos incógnitas. ¿Y qué pasa si yo lo intento rotar? Pues simplemente rota, porque no hay oposición al movimiento de rotación. Y entonces tiene dos incógnitas. Luego tenemos de aquí, que es un collarín, donde nuevamente vemos que tenemos
dos incógnitas, es decir, si yo lo empujo hacia acá o hacia acá, no se mueve, pero si lo puedo deslizar de esta manera, y si lo roto, pues esta conexión como está soldada, impide que se rote, entonces tiene dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, estas de aquí son las incógnitas, esto que viene aquí son las reacciones, ¿no? Un pasador tiene dos reacciones en Y y en X. Este de aquí tiene reacción en F y de momento. Luego tenemos el soporte fijo. Ese soporte fijo tiene tres reacciones. ¿Por qué? Porque no se puede mover ni en el eje X ni en el eje Y y tampoco puede rotar. Y hay oposición en la rotación. ¿Sí? Ahora, estos son los tipos de uniones en dos dimensiones. Faltarían ver los de tres dimensiones, que va a ser llegado el momento cuando veamos tres dimensiones. ¿Sí? Entonces, básicamente en estos problemas que vamos a resolver en esta unidad, nosotros vamos a tener objetos que van a estar en contacto o van a tener puntos de conexiones de este tipo, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a tener que analizar, haciendo un análisis estático, porque los objetos no se están moviendo en los problemas que estamos analizando, porque en la materia de estática, nosotros vamos a tener que hacer un análisis para determinar cuáles son los valores de estas incógnitas, de estas reacciones, ¿sí? Dicho de otra manera, o por ejemplo, en este caso, este es nuestro objeto. Son dos cadenas que están conectadas a un gancho de una cadena de un objeto que en este caso es un motor, que pues obviamente tiene un peso ese motor. Entonces nosotros nos están pidiendo, bueno, ¿cuál es la tensión de esas cadenas? De tal manera que el objeto se mantenga en equilibrio. Este ya sería el diagrama del cuerpo libre, porque en nuestro diagrama no viene la fuerza dada el peso. Entonces nosotros la anotamos, la fuerza del peso y las tensiones de las dos cadenas. De esa manera nosotros tenemos que hacer un análisis para determinar cuánto vale T2 y cuánto vale T1. Eso es lo que vamos a estar haciendo en esta unidad, ¿sí? Todo esto con la condición siempre de que está en equilibrio, está en reposo el sistema que estamos analizando. Eso significa que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero y la sumatoria de momentos también tiene que ser igual a cero. Otro ejemplo es esta viga de aquí. Se le están aplicando estas tres fuerzas. Nos están preguntando, bueno, pues cuáles son las fuerzas que están actuando en este pasador, la unión A y este rodillo en B, para que esto se mantenga en equilibrio. ¿Cuáles son las reacciones de aquí? Porque el objeto está en equilibrio. Significa que a estas fuerzas se le tienen que estar oponiendo algunas para mantenerlo en equilibrio. Esos son los análisis que tenemos que hacer en esta unidad. Lo mismo pasa con esta grúa. ¿Sí? Vemos que este tiene un peso aquí, este es su centro de masa, aquí se le está aplicando un peso, una fuerza que es la persona que está aquí arriba, entonces esto se mantiene en equilibrio, pues bueno, ¿cuáles son las fuerzas que están ocurriendo aquí en A, en B y en C para que esto se mantenga en equilibrio? Esos son los análisis que vamos a estar haciendo, ¿no? Bien, entonces, habiendo explicado eso, vamos a empezar por este problema. Es un problema sencillo, este que tenemos aquí. Entonces, también otra cosa, esta tercera unidad, pues básicamente todo lo que hemos visto en la primera y en la segunda se va a aplicar en esta tercera unidad. Es la más difícil de todas, ¿no? Esta por lo general se considera, o yo la considero por lo que he visto todos los semestres, es la unidad que más batalla, porque si sumatoria de fuerzas en dos dimensiones o en tres dimensiones no entendiste bien, aquí vas a batallar porque lo ocupas. Si sumatoria de momentos no lo entendiste bien en dos o tres dimensiones, lo vas a necesitar porque aquí se ocupa. Vas a batallar porque aquí se ocupa. Entonces, todo eso que hemos visto en la primera y segunda unidad cae aplicado aquí, pues por eso es la materia más, es la unidad, perdón, más difícil. Eh, Otra cosa es la más aplicada. Si tenían ustedes se preguntaban para qué servía la sumatoria de fuerzas o para qué nos sirve la sumatoria de momentos, en esta unidad se ve que es la aplicación de todos esos análisis. Bien. Entonces, esta es la unidad que tienen que tener cuidado. Por lo general, cuando se reprueba esta unidad,
es muy difícil sacarla adelante. Si reprobas esta unidad y reprobaste la primera y esta, o la segunda y esta, o la cuarta y esta, es muy difícil porque esta es la más complicada. Bien, entonces este es el objeto que nos están pidiendo que analicemos. Simplemente es una viga. Lo primero que tenemos que observar son los puntos de conexión o los puntos soporte, por así decirlo. ¿Sí? En este caso, es una viga que está empotrada en una pared. ¿Sí? Eso significa que es un soporte fijo. Esto de aquí, A, el punto A, es un soporte fijo. ¿Eso qué significa que sea un soporte fijo? Pues que tiene tres incógnitas. ¿Sí? Tiene incógnita en X, en y tiene una incógnita de momento. Es decir, que no permite desplazamientos lineales en X, en Y, ni permite que rote. Significa que yo aquí voy a tener tres incógnitas. Y eso es lo que yo voy a plantear. Yo voy a plantear que aquí en A va a haber una fuerza que la voy a llamar AX. ¿Sí? AX porque es una componente X de las fuerzas que están actuando sobre el punto A. Y yo voy a plantear que hay una fuerza AY, que es la componente Y o la reacción Y de este punto de conexión. Y aparte, aquí debe haber también un momento reacción. Lo voy a llamar simplemente M o lo puedo llamar MA, el momento en A. ¿Sí? Entonces, es importante también que cuando nosotros empezamos a hacer estos análisis, nosotros planteamos siempre un supuesto. Es decir, yo estoy suponiendo que el valor de AX es una fuerza que va en esta dirección. Mi suposición puede ser incorrecta. La fuerza tal vez no vaya en aquella dirección, sino que vaya en esta. Pero no importa. Cuando resolvamos este sistema, que vamos a ver que va a salir un sistema de ecuaciones, la misma ecuación se va a balancear y nos va a decir si esta suposición es correcta. Es decir, si la fuerza X va realmente hacia allá, la ecuación, el resultado nos lo va a decir. Si nos equivocamos, si esta fuerza o esta reacción realmente iba en sentido contrario, la ecuación lo va a decir. Entonces siempre nosotros vamos a suponer una dirección tanto de las fuerzas como del momento. Y ya cuando vayamos desarrollando ese sistema, vamos a ver si esa suposición fue correcta o incorrecta. ¿Sí? Entonces, proponemos lo que vienen siendo las fuerzas. ¿Sí? El problema nos dice aparte que esta viga tiene una masa de 100 kilogramos. ¿Sí? La siguiente unidad, la cuarta unidad, nosotros vamos a ver el cálculo de centroides y vamos a analizar cómo encontrar el centro de masa y qué es el centro de masa en una figura. ¿Sí? Aquí por lo general, y dense de entendido, para no meternos mucho en la cuarta unidad de centroides que se va a ver hasta después, que cuando nosotros tenemos un objeto que tiene masa, el peso de ese objeto se coloca siempre en el centro de la figura, si la figura es homogénea, es decir, si la figura es un cuadrado o un rectángulo, se coloca en el centro. Eso significa que tiene aquí una longitud de 6 metros, entonces significa que por aquí va a estar a 3 metros, exactamente la mitad, va a estar ubicado el peso. Y el peso de un objeto, ustedes saben, es masa por gravedad, es decir, 100 kilogramos por 9.81. Eso nos da 981 newtons. ¿Sí? Cuando la masa está dada en kilogramos, pues el resultado por multiplicar por gravedad, los 9.81 nos da newtons. Entonces, es lo que les comentaba. Esto ya es un diagrama de cuerpo libre, porque ya estoy agregando el peso del objeto y estoy agregando las reacciones. ¿Sí? Entonces, dense por entendido que cuando nos dice que el objeto tiene una masa, ese peso o esa masa se va a colocar en el medio de la figura si la figura es rectangular. Como no hemos visto centroide, todos los problemas que estemos analizando en esta unidad van a ser rectangulares o cuadrados. Ya cuando analicemos centroides ya vamos a entender qué pasa con figuras triangulares o figuras circulares, ¿no?
Entonces, ya una vez teniendo el diagrama de cuerpo libre, yo para resolver este problema, que a mí lo que básicamente lo que me están pidiendo es que determine a Y, a X y el momento en A. Eso es lo que nos están pidiendo, que encontremos eh, esos valores. De hecho, en el problema en el libro, lo único que están haciendo es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Es lo único que están haciendo, es lo único que están pidiendo. Pero yo igual lo voy a resolver. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Simplemente aplicamos sumatorias de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de momentos. El momento pueden analizarlo donde ustedes quieran. Analizarlos en A, analizarlos en el centroide, que es el punto G, o analizarlos en el otro extremo. Donde ustedes quieran analizarlo, pero el caso es que esa sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo voy a suponer que lo analizo en el punto A. Tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el objeto está estático, está en equilibrio. Por eso la unidad se llama equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Sí? Entonces, para que este objeto esté en equilibrio, pues, ¿cuánto tienen que valer estas fuerzas? Las fuerzas reacciones, ¿cuánto tienen que valer? Si planteamos primeramente la sumatoria de fuerzas en X, pues solamente tengo que aplicar o buscar todas las fuerzas que estén en X. Aquí vemos que tenemos a X. Estamos diciendo que X va hacia el lado positivo, entonces es positivo. No tenemos ni una otra fuerza en X. Significa que esto es igual a 0. Ya con esto determinamos que no hay reacción en X, que la reacción en X de este punto de este soporte fijo en A, simplemente vale 0. No hay reacción, no hay ni una fuerza que esté aplicándose en X. ¿Sí? Nuevamente, recordando la teoría de que es una reacción, pues una reacción se opone a lo que nosotros le estemos aplicando. Si en este objeto no hay fuerza en X, no hay ni una fuerza que esté actuando sobre el eje X, pues es obvio que la reacción tiene que valer 0, porque no se va a oponer a nadie. ¿Sí? Luego de ahí planteamos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Y anoto todas las fuerzas que están actuando en Y. En Y tengo esta reacción a Y que va hacia arriba, entonces es positiva. Tengo el peso del objeto que va hacia abajo, entonces lo noto negativo. Luego tengo estos 1200 que van hacia abajo, entonces también lo anoto. ¿Sí? Y son todas las fuerzas que están actuando respecto al eje Y que tengo en mi diagrama de cuerpo libre. Entonces eso tiene que ser igual a 0. Si despejo, estos dos se suman y pasan hacia el otro lado positivo. Serían 2181 newtons. Esa sería la reacción en Y. Ahora, yo les dije, nosotros suponemos una dirección siempre para las reacciones. Las ecuaciones nos van a decir si estamos correctos o incorrectos. ¿Cómo nos dicen las ecuaciones eso o el resultado? Dependiendo del signo. Aquí el signo me está diciendo, me salió positivo. Eso significa que la reacción a Y va hacia el lado positivo de las Y. El lado positivo de las Y va hacia arriba. O bueno, si el signo sale positivo, significa que la suposición que hicimos aquí al principio es correcta. Si el signo sale negativo, nos está diciendo que este sentido es contrario. Es decir, si aquí nos hubiera dado negativo, significa que la reacción va hacia abajo. La reacción a Y va hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos dice el resultado de las ecuaciones a nuestra suposición de la dirección de las reacciones. Si es negativa, el sentido es contrario. Si es positivo, significa que el sentido está correcto. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros hubiéramos puesto el sentido hacia abajo, aquí nos hubiera dado negativo.
Y bien pueden pensar, ah, bueno, pues es que negativo, pues sí, porque la reacción dijimos que va hacia abajo. No, el resultado tiene que salir positivo para que nos indique que ese sentido que va hacia abajo es correcto. Vamos a ir viendo más a detalle conforme vayamos resolviendo problemas. Entonces, si es un poquito confuso, no se preocupe. Luego de ahí, aplicamos la sumatoria de momentos. ¿Sí? Aquí, como les digo, es importante determinar sobre qué punto vamos a hacer la sumatoria de momentos. Yo estoy diciendo que la voy a hacer sobre el punto A. ¿Eso qué significa? Que este va a ser mi origen. ¿Sí? Entonces, yo especifiqué que haría sumatoria de momentos en el punto A. Entonces, el punto A es ahora mi origen. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues básicamente tengo que aplicar la sumatoria de momentos. Tengo que determinar cuáles son las fuerzas que están generando momento. Aquí yo, por ejemplo, yo sé que AY no genera momento, porque A es mi punto de origen, entonces está sobre el origen, no genera momento. La fuerza X tampoco genera momento porque está aplicada exactamente en el punto A, que es el origen que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo sumatoria de momentos en este punto. ¿Sí? De tal manera que las únicas fuerzas que están generando son momentos, son esta de 1200 y esta de 981. Entonces son 1200 por la distancia que hay al origen, que en este caso son 2 metros. La distancia de aquí para acá son 2 metros. Luego, sentido. Si nosotros tomamos, este es mi soporte, este es mi punto A, es el punto donde yo estoy analizando, estoy diciendo que este es mi origen y la fuerza va aplicada hacia acá, sentido es el de las manecillas del reloj, eso significa que es negativo. Luego, 981 por la distancia que hay de aquí para acá, son 3 metros. La viga mide 6 metros, si de aquí hay 3, significa que de aquí a acá hay unos 3. El sentido, nuevamente igual. Este es el punto que estoy considerando origen. Lo roto hacia abajo, porque la fuerza va hacia abajo. Sentido horario, entonces es negativo. De esta manera. Luego, aquí tenemos una reacción de momento que se llama MA. Las reacciones o los momentos, perdón, los momentos actúan sobre todo el objeto. No importa que este sea mi origen, el hecho de que yo tenga un momento de reacción está actuando sobre todo el objeto. Si yo dijera que este es mi origen, es la misma, este momento está actuando sobre todo el objeto. ¿Sí? Los momentos en la sumatoria de momentos, a diferencia de las fuerzas pueden o no generar momentos dependiendo de quién es mi origen, pero cuando tenemos una reacción de momento, esa reacción de momento actúa en todo el objeto. ¿Sí? Y solamente analizamos el signo. Aquí el signo yo estoy diciendo que va en sentido antihorario. Yo estoy diciendo que este momento reacción es positivo. Entonces anoto eso. En mi sumatoria de momentos, yo anoto que tengo un momento que llamo MA, es el momento de la reacción en A, y es positivo. Esos son los 3 momentos que están actuando sobre el objeto, debido a estas dos fuerzas y el momento reacción del tipo de soporte que tiene, que es un soporte fijo. Si fuera un soporte pasador, el soporte pasador no tiene reacción en momentos, entonces aquí no tendríamos esto. ¿Sí? Y todo eso tiene que ser igual a cero, porque todos los momentos sumados tienen que ser igual a cero. Entonces, MA es la única incógnita, la despejamos simplemente mandando esto y esto hacia el otro lado. Sería el resultado serían 5.343 newtons por metro. ¿Sí? El resultado es positivo. ¿Qué significa? Que la reacción, así como yo la consideré, está bien. Hacia allá es positivo. ¿Sí? Si nos hubiera salido negativo, hubiera indicado que el sentido es contrario. ¿Sí? Si yo lo hubiera propuesto de esta manera en el momento, en este sentido, y me sale positivo, que ese sentido es correcto. El signo nomás nos dice si es positivo, el sentido que nosotros supusimos es correcto. Si nos da negativo, significa que es en sentido contrario. Bien,
De esta manera son los análisis que vamos a estar haciendo en lo que viene siendo esta unidad. Simplemente aplicar sumatoria de fuerzas y aplicar de sumatoria de momentos para encontrar las reacciones que tenemos esto de aquí. Ahora la pregunta será, bueno, ¿y a mí para qué me sirve determinar estas reacciones? ¿Yo para qué las quiero calcular? ¿Sí? Bien. La respuesta de eso es que supongamos que nosotros tenemos este objeto. Voy a poner aquí la presentación otra vez, voy a buscar otro problema. Supongamos este objeto que tenemos aquí, que es como una especie de un pedal de una grúa o algo así. ¿Sí? Entonces, ¿a mí de qué me sirve conocer las reacciones que hay en el punto A? Este es un soporte pasador, sabemos que tiene dos reacciones, en Y y en X. ¿A mí de qué me sirve saber esas reacciones? Bueno, cuando ustedes lleven mecánica de materiales el siguiente semestre, a ustedes les van a decir que los materiales tienen ciertas propiedades, ¿no? Como lo que son resistencia al esfuerzo o a la fuerza cortante, ¿sí? Debido a lo que viene siendo si el material es de aluminio, es de acero, o es de esto, de aquello, ¿no? Entonces, también les van a enseñar en mecánica de materiales que tú puedes tener un tornillo de acero y dependiendo del diámetro o de las medidas de ese tornillo o ese perno o ese pasador, va a ser la cantidad de fuerza que pueda soportar antes de romperse. Entonces, a mí, ¿para qué me sirve conocer estas reacciones? Pues bueno, esas reacciones son las fuerzas que este perno o este tornillo de aquí va a estar soportando. Entonces, si yo no quiero que ese tornillo se rompa, porque pues, el objeto que estoy diseñando, el objeto mecánico que estoy diseñando, pues no quiero que se rompa a estas fuerzas que se le están aplicando, pues yo tengo que determinar qué dimensiones, qué diámetro tiene que tener este tornillo para que soporte esas fuerzas. Ahora, ¿yo cómo voy a saber cuáles son las fuerzas que está soportando este tornillo? Pues es donde tenemos que hacer análisis estático. Por eso a mí me interesa conocer cuáles son las fuerzas que está soportando aquí para poder yo determinar qué dimensiones, qué diámetro tiene que tener ese objeto para que no se rompa. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasaría con esto, por ejemplo. ¿Cuál es la fuerza que soporta este cable? ¿Para qué me sirve? Bueno, te sirve para determinar de qué diámetro tiene que ser este cable, de qué material, acero, aluminio, y si es acero, bueno, pero de qué diámetro para que soporte, sí, para que no se rompa. Ah, bueno, pues eso va a depender de la fuerza. Si aquí está soportando una fuerza de 1000 newtons, pues yo sé que haciendo un análisis en mecánica de materiales, con un cable de un diámetro de, no sé, medio centímetro, pues soporta 1000 newtons. Pero ¿qué pasa si son 2000 newtons lo que está soportando? Ah, bueno, pues el cable tiene que ser de un centímetro de diámetro, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el análisis estático que estamos haciendo nosotros aquí para determinar las fuerzas que están actuando sobre los objetos y posteriormente, como lleven la materia de mecánica de materiales, ustedes van a tomar esas fuerzas, esos análisis que ya hicieron, estas fuerzas de aquí, y van a calcular tamaños, diámetros, áreas, ¿sí? Que tienen que tener los objetos para que soporten esa cantidad de fuerza. Y es lo que les comentaba, en mecánica de materiales esto ya no se les va a enseñar, les van a dar un problema así como este y les van a preguntar de qué diámetro tiene que ser este cable. Es todo lo que les van a preguntar, ¿sí? Y les van a dar esto. No les van a decir, este cable está soportando una fuerza de tantos newtons, determine el área o el diámetro del cable. No, te van a dar la imagen así, te van a decir de qué tamaño tiene que ser este cable. Entonces ustedes tienen que hacer un análisis estático para determinar qué fuerza está actuando ahí y a partir de ahí ya hacen el análisis de mecánica de materiales para determinar las dimensiones de este cable. Igual, tenemos aquí, esto es una viga, puede ser una viga en tipo H, tipo U o cuadrada, como ustedes quieran, un PTR. Entonces la pregunta es, ¿qué tamaño tiene que tener ese PTR? Tiene que ser de 1 pulgada por 1 pulgada. ¿Qué tipo de espesor? ¿Qué tipo de material? ¿Cédula 40 o acero estructural? ¿Sí? Todo eso se analiza en estática, en mecánica de materiales, perdón. Pero para hacer eso en mecánica de materiales, para poder aplicar las fórmulas de mecánica de materiales, nosotros necesitamos conocer
cuáles son las fuerzas que están actuando sobre los objetos. Yo necesito saber sobre este, eh, este PTR o esta viga, qué fuerzas están actuando sobre él, qué fuerzas son las que se están ejerciendo sobre él para poder determinar cuáles son las dimensiones apropiadas para que este objeto no se rompa, no colapse. ¿Sí? Y si nos vamos aquí en cualquier otro objeto de un problema, es lo mismo. ¿Qué diámetro tiene que tener este tornillo de aquí que está sujetando esta viga para que no se rompa? ¿Sí? Entonces, para hacer eso necesito yo conocer las fuerzas que está soportando. ¿Qué diámetro tiene que tener este cable para que soporte esto? O este cable de aquí. Pues necesito conocer las fuerzas. ¿Qué área tiene que tener este pistón de aquí para que soporte todo este peso y no se comprima, no se doble, ni nada de eso? Bueno, pues tengo que conocer cuál es la fuerza que está actuando de B a C. De esa manera puedo calcular el diámetro del pistón que necesito y el material para que soporte todo este peso de aquí. ¿Sí? Igual en este soporte, hay ya está puentes por aquí, creo. Hay problemas donde se analizan puentes bueno, eso es en armaduras, de hecho, es en la última unidad, donde se ven más lo que vienen siendo estructuras de puentes así como estas, donde podemos calcular qué tipo de viga o qué dimensiones tiene que tener la viga esta para que soporte todas las fuerzas que están actuando sobre ese puente. Entonces, esa es la aplicación de esta unidad. Es bastante aplicada, por eso es la más difícil, porque es lo que necesitan muy a fuerza en mecánica de materiales. Y el análisis es parte de un análisis de estática, pues, que ya en la materia de mecánica de materiales no se ve eso, no se les enseña eso, solamente se les enseñan las fórmulas de mecánica de materiales para calcular las dimensiones, no se les enseña otra cosa, ¿sí? Entonces, continuando con el tema, tenemos aquí lo que viene siendo, vamos a analizar lo que es este objeto, aunque no nos están dando distancias. 5 pulgadas nos dicen que de aquí a acá, pero no nos dice, sí, aquí está, de 1.5 y 1. Nos faltaría la distancia que hay de A a B, horizontal, o algún ángulo. Sí, nos hace falta esto. Es que este programa solamente plantea que hagamos el diagrama de cuerpo libre. Nos harían falta esta distancia para poder determinar el ángulo y poder determinar lo que vienen siendo momentos. O sí, creo que sí se puede resolver. Viéndolo bien, sí se puede resolver el problema. Bien, entonces tenemos, como dicen, una especie de pedal de alguna droga, alguna cosa así, ¿no? Nos está diciendo que aquí tenemos un eslabón sin peso, aquí tenemos un resorte, esto es un pasador y se le está aplicando la fuerza aquí, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos va a interesar es encontrar cuál es la fuerza del pasador, cuál es la fuerza que está haciendo este eslabón de aquí y la fuerza del resorte, pues no es necesario, lo podemos calcular. Dice, el operador aplica una fuerza vertical al pedal de manera que el resorte se estira 1.5 pulgadas y la fuerza del eslabón corto en B es de 20 libras. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, pues la fuerza F se coloca, la fuerza B ya no la están dando, nos dicen que es de 20 libras, va aquí. La fuerza del resorte, eh, un resorte, simplemente la fuerza dada de un resorte es igual a X por K, donde X es básicamente la distancia que se está estirando un resorte. Es decir, un resorte entre más lo estiremos, mayor es la fuerza que realiza. Entonces, en el problema nos están diciendo que el resorte se está estirando 1.5 pulgadas y la constante del resorte aquí no la dan. K nos está diciendo que vale 20 libras
sobre pulgada. Pulgadas con pulgadas se cancelan y lo que sobreviven son libras. Estamos hablando de una fuerza, la fuerza del resorte. 1.5 por 20 serían 30 libras. Es la fuerza que está colocando aquí. ¿Sí? Y en lo que viene siendo las fuerzas reacciones, que son FA y FX. Perdón, AY y AX. Son las reacciones del pasador. Recordemos que el pasador tiene dos incógnitas, es decir, no se opone a la rotación, no se opone al movimiento rotacional, solamente no, al movimiento traslacional o lineal. ¿Sí? Este sería entonces el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a ver si lo podemos solucionar, porque este problema viene solamente para hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver que hay problemas que simplemente no se pueden solucionar porque son demasiadas incógnitas. ¿Sí? Voy a dibujarlo así rápido. Eso de demasiadas incógnitas lo vamos a ver cuando veamos tres dimensiones. Que nos vamos a dar cuenta que hay objetos que tienen demasiados puntos de uniones, que es muy difícil o es prácticamente imposible determinar eh, todas las incógnitas. Porque hay incógnitas de más, es decir, eh, no recuerdo el término, cómo se llama cuando pasa esa situación. Eh, Básicamente no puedes determinar una fuerza, o sea, puedes determinar cuál es la magnitud de muchas fuerzas, pero no puedes aislarlas, es decir, supongamos, esta fuerza y estas dos que no fueran conocidas. Nosotros sabemos que estas dos tienen que contrarrestar a esta, pero si no podemos determinar a esta cuánto le corresponde. Si esta vale 50, supongamos, entonces esta puede valer 30 y esta puede valer 20 o 25 y 25, ¿sí? O 35 y 15. Son, eh, son objetos que están estáticos, pero debido a la gran cantidad de incógnitas que tienen, no se puede determinar algunas reacciones. Hay maneras de solucionar ese tipo de problemas que simplemente es suponer o proponer ciertos valores de fuerzas, ¿no? Eso es en tres dimensiones, por lo general. Bien, ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos estas dos fuerzas que están actuando hacia allá. Tenemos este pasador, tenemos la fuerza F. Entonces aquí, en este caso, lo que nos estarían pidiendo podría ser que determinemos cuánto vale F, ¿sí? Y cuánto valen las reacciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, sumatoria de momentos. Momento lo voy a hacer en A. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en X? Tenemos la reacción a X, yo la supuse que es negativo, sentido contrario. Tenemos los 20 y los 30, que van en sentido positivo. Y son todas las fuerzas que están actuando en X. Eso significa que a X tiene que ser igual a 50 libras. Ahí está la primera reacción. Me dio positiva, significa que mi suposición es correcta, va hacia acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo lo hubiera supuesto contrario? El resultado me hubiera salido negativo y entonces me iba a decir que la reacción va hacia acá, hacia este lado. ¿Sí? Luego, sumatoria de fuerzas en Y. Las fuerzas que están actuando en Y, solamente tenemos F, que va hacia abajo, es negativo, y tenemos a Y, que va hacia arriba. Son las únicas dos y eso es igual a cero. Entonces no conocemos ni F ni a Y. Lo dejamos así. Esta es una ecuación con dos incógnitas, no se puede resolver, la vamos a dejar así por el momento. Luego, sumatoria de momentos en torno a ese es mi punto de origen. Entonces, ¿qué fuerzas están generando momento? Primeramente, la fuerza F está generando momento. Es la fuerza F por la distancia, 5. Luego, el sentido. Coloco la pluma a como es la dirección de la fuerza,
acá está mi origen. Yo estoy diciendo que A es mi origen, entonces este es el punto pivote. La fuerza la aplico hacia abajo. Está en sentido antihorario. Eso significa que es positivo ese momento. Luego, AY y AX no generan momento porque están sobre el origen. ¿Sí? Tenemos esta fuerza de 30 libras. Esta fuerza genera momento. ¿Cuál es la distancia que hay de 30 de esta fuerza al origen? Es una fuerza horizontal, entonces busco una distancia vertical, es 1.5. Sentido, la distancia es vertical, este de acá abajo es mi pivote, la fuerza va hacia acá, sentido de las manecillas del reloj es negativo. Luego la fuerza de 20 libras por la distancia que hay de A hasta acá, que serían 3 pulgadas. ¿Sí? Nuevamente igual, el sentido hacia acá es negativo también. ¿Sí? Este pasador no tiene reacciones de momento, entonces todo eso es igual a cero, ya no hay ninguna intercógnita. La fuerza, estas dos no están generando momento porque están sobre el origen y no hay momento reacción porque es un pasado. Entonces la ecuación nos queda de esta manera. De aquí observamos que yo puedo despejar F y después sustituirla en esta ecuación para obtener lo que es AY. Entonces hago eso. F va a ser igual, está negativo, pasa a no ser otro lado positivo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Nos dan 21 libras. ¿Sí? De tal manera que si yo tomo esta ecuación, ¿sí? F, que era negativo, ahora va a valer 21 más AY igual a 0. Significa que AY va a valer 21 libras. Y ahí está la segunda reacción. ¿Sí? Entonces, resolviendo el problema este, pues ya determinamos que la fuerza necesaria para que este resorte se estire 1.5 pulgadas es de 21 libras. ¿Sí? Y las reacciones a Y y a X, pues ahí están, ya las calculamos. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Todo va bien, profe, todo va bien. Bien, entonces, en estos problemas que están aquí, de hecho, la primera parte lo que nos pide siempre es el diagrama de cuerpo libre. Como les digo, el diagrama de cuerpo libre simplemente es el mismo dibujo, pero ahora sí anotando las fuerzas que están actuando, considerando todas las fuerzas que están actuando. Parecería muy simple, muy sin sentido el tener una parte de un capítulo de un libro explicando cómo se hace el diagrama de cuerpo libre, pero es muy importante. Si no hacen bien un diagrama de cuerpo libre, difícil, se les pasan fuerzas o cosas así y tienden a resolverlo mal, ¿sí? En comparación, si hacen un buen diagrama de cuerpo libre, pueden resolver el problema más fácilmente, ¿sí? Entonces estos problemas, es eso lo que nos piden, que dibujemos los diagramas de cuerpo libre, casi todos estos, aquí está. Dibuja el diagrama de cuerpo libre de la llave esa, que está sometida a una fuerza de 20 libras, el soporte en A puede considerarse un pasador y la superficie de contacto en B es lisa. ¿Sí? Explique la importancia de cada fuerza que actúa sobre el diagrama. Un diagrama de cuerpo libre, este también. Traza el diagrama de cuerpo libre. Entonces estos problemas de aquí solamente es eso. Luego tenemos las ecuaciones de equilibrio, que es lo que yo ahí expliqué. ¿Sí?
para que un objeto no se mueva, significa que, o que esté en equilibrio, significa que la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos en cualquier punto, ¿no? Aquí hizo sumatoria de momentos en O. No está el punto O como tal, pero se refiere a la sumatoria de momentos en general. Si yo analizo el punto A como mi origen para la sumatoria de momentos, en ese punto los momentos sumados tienen que ser igual a cero. Si yo analizo el punto B, sumados tienen que ser igual a cero. Si analizo el punto C, sumados tienen que ser igual a cero. Estas son las condiciones, o se llaman ecuaciones de equilibrio también. ¿Sí? Aquí está. Ya sea que se haga sumatoria de momentos en A o se haga sumatoria de momentos en B, la condición es la misma. Todo eso tiene que ser sumado, tiene que ser igual a cero. No importa el punto que analicemos. ¿Sí? Ahora, eso es importante. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones o va a haber problemas que nosotros, por ejemplo, si hacemos la sumatoria de momentos en A, no obtengamos información. No podemos despejar ni una ecuación o no podamos obtener algún incógnito. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues simplemente se hace sumatoria de momentos en otro punto. Si este tampoco me ayuda o me sirve, pues hago en este punto. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas en X y en Y, esas son las mismas. No influye quién es nuestro origen o qué estamos analizando. Para eso no influye. Pero la sumatoria de momentos sí puede cambiar. Puede haber problemas donde el hacerlo aquí no nos sirve de nada, no nos dé ninguna incógnita, pero haciéndola en este punto se resuelva algo. Entonces, eso también quiero que quede claro, de que la sumatoria de momentos se hace en el lugar o en el punto más conveniente, ¿sí? Y eso va a depender del problema. ¿Está? Ahora sí, tenemos este problema. Este problema sí es de los que se pueden resolver, ¿no? Que no piden solamente un diagrama de cuerpo libre. Está pidiendo que determinemos las componentes horizontal y vertical de la reacción en la viga causada por el pasador en B y el soporte mecedora en A, como se muestra en la figura, ¿no? Entonces voy a dibujar lo que viene siendo el objeto. Bien, esta es la imagen del problema. Tenemos una viga, en A tenemos un soporte mecedora, que es lo mismo que un rodillo, ¿no? Parecido a una I, pero podemos analizar que es lo mismo. Tenemos en el B, tenemos un pasador. Se está aplicando una fuerza de 100 newtons a esta distancia y aparte esta fuerza de 600 newtons con un ángulo de inclinación a 40 grados. Vemos que esta fuerza se está aplicando sobre la superficie, ¿sí? Y de esa superficie, de ese punto donde se está aplicando al centro donde se está colocando el pasador. Aquí lo puse así, pero realmente el pasador va en el medio, ¿no? Y el rodillo también va hasta el medio. Esa distancia que hay del centro a donde se está aplicando esta fuerza es de 0.2 metros. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer, ese es el diagrama, es la figura del objeto. Nosotros tenemos ahora que hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es considerando todas las reacciones. Y yo voy a hacer un supuesto. Yo voy a suponer que la reacción BY va hacia arriba. Voy a suponer que la reacción BX va hacia la derecha, de esa manera. Como es un rodillo, solamente tiene una reacción y la reacción siempre es perpendicular a la superficie. La superficie está horizontal, entonces
La acción perpendicular es así, hacia arriba. Y la voy a llamar Y. Y voy a suponer que va hacia arriba. En esta nunca hay pérdida, siempre va hacia arriba, ¿sí? Siempre va perpendicular hacia la superficie de contacto y en sentido contrario como está actuando la fuerza. Obviamente esto está jalando hacia abajo, pues va hacia arriba en la reacción. No hay más ahí que hacer, ¿sí? Eh, esta fuerza, 600 newtons, ángulo de 45, pues yo sé que al no pertenecer ni el eje X ni el eje Y, pues lo más probable es que esto de aquí lo tenga que descomponer en dos fuerzas, ¿sí? Para hacer mi análisis de momento más sencillo. Esto ya en sí ya es el diagrama del cuerpo libre, ya estamos todo, ya colocamos todo. No nos están dando un peso de la viga, no hay ni un peso. La viga no nos están dando la masa, por lo tanto no analizamos lo que viene siendo el peso. Si nos dijeran aparte que la viga pesa, tiene una masa de 150 kilos, pues tendríamos que buscar el centroide y colocar esa fuerza ahí, ¿sí? La fuerza debido al peso. Bien, una vez teniendo esto, pues yo aplico las ecuaciones de equilibrio nuevamente. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0. Todavía no voy a especificar dónde voy a hacer la sumatoria de momentos. Eso lo voy a dejar para después de analizar estas dos ecuaciones y ver dónde me es conveniente. Primeramente, sumatoria de fuerzas en X. Tengo Bx. Va hacia allá, es positivo. Tengo esta fuerza de aquí, ¿sí? Estas dos las puedo descomponer y se va a salir una componente X. Esa componente va hacia el lado positivo entonces, de las X, entonces es positivo. ¿Y cuánto va a valer? Pues va a valer 600 coseno de 45. ¿Sí? No tengo ninguna otra fuerza en X, entonces eso es igual a 0. Eso significa que Bx vale menos 600 coseno de 45. Menos 424.26. Ahora sí, ¿qué significa ese signo menos? Significa que esta reacción va en sentido contrario. La reacción Bx realmente va hacia acá. Ahora, ojo con esto. Si nos dio el signo negativo, solamente para nosotros significa esto, que el sentido va contrario al que nosotros propusimos. No tenemos que hacer nada más. Yo no tengo que venir y modificar la flechita de esto y este valor tomarlo negativo, no. Si ya nos dio negativo, nos quedamos ahí. Y el sentido este lo seguimos manteniendo así, para que no sea confuso. Porque me ha tocado casos donde dicen, bueno, entonces que este negativo significa que el sentido va al contrario. Y cuando siguen haciendo sus análisis de momento y todo eso, esto lo siguen manteniendo de esta manera. Y aquí nomás le cambian el signo. ¿Sí me explico? Es decir, para que el sistema, la ecuación, el diagrama de cuerpo libre, como lo dibujamos, para que la sumatoria de momentos y todo eso nos den de manera correcta, se tiene que respetar de que si yo digo que la fuerza esta Bx va hacia acá, siempre que yo la sustituya, la voy a sustituir con signo negativo. Si yo hago el cambio y decir, bueno, me equivoqué aquí en esta suposición, voy a poner Bx hacia acá. Bueno, entonces aquí esto tiene que ser positivo cuando lo sustituya. Entonces tienen que respetar eso. Suena un poco confuso, por eso yo les digo y les recomiendo, en sentido negativo solamente nos indica que esto va en dirección contraria y déjenlo así, no lo modifiquen. O sea, nomás entiendan eso y esto ni siquiera lo anoten ni nada, así, para que después no se equivoquen, no se confundan. Bien, una vez teniendo eso, aplico la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Tenemos AY positiva, tenemos BY positiva, tenemos esta fuerza también, la podemos descomponer, sería negativa, sería 600 seno de 45. Tengo esta fuerza de 100 newtons, que también es negativa, y son todas las que tenemos, entonces todo eso tiene que ser igual a 0. Y aquí nuevamente vemos, nos encontramos en una situación igual que la anterior, tenemos dos incógnitas,
y una sola ecuación. No se puede resolver porque AY y BY no es conocida. Entonces la dejamos así. Esta la dejamos así por el momento. Ahora sí, hacemos sumatoria de momentos. Bien, yo voy a especificar y voy a determinar de dónde me es más conveniente hacer la sumatoria de momentos. Yo les digo, la sumatoria de momentos se puede hacer en A, en B, en este punto, donde ustedes quieran la pueden hacer, ¿sí? No hay la pueden hacer incluso respecto a un punto por acá que esté alejado del objeto, también lo pueden hacer, ¿sí? El detalle es que hacerlo acá no nos va a servir de nada, ¿sí? Por lo general, la sumatoria de momentos, y es la recomendación que yo siempre les doy, háganla en el punto donde hay más incógnitas. Si yo la hago en A, pues aquí nomás tengo una incógnita. Si yo la hago en B, tengo esta y esta, ¿sí? Entonces, a mí me es más conveniente hacerla en el punto B, la sumatoria de momentos. No significa que sea una regla eso, no significa que aquí me va a solucionar el problema, pero por lo general casi siempre es así. ¿Por qué? Si yo hago la sumatoria de momentos en este punto, es obvio que esta va a generar momento, esta y esta generan momento. ¿Qué significa? Como esta y esta no son conocidas para mí, si yo hago la sumatoria de momento aquí, lo que voy a tener es una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Que igual es cierto, son estas dos mismas de acá, entonces voy a tener un sistema de 2 por 2. Pero ¿qué pasa si yo la hago aquí en B? Esta ya no genera momento, esta tampoco ya no genera momento, pero esta sí. Entonces voy a tener una ecuación con una sola incógnita, entonces esa la voy a poder resolver directo y ya nomás sustituyo aquí, ¿sí? Entonces, por lo general, siempre se toma el punto, o se hace el análisis de momento en el lugar donde hay más incógnitas. En este caso es el punto B, ¿sí? Y ahora sí, aplico la sumatoria de momentos. ¿Quiénes están generando momentos? Tenemos AY. Como AY es una reacción vertical, o sea, pertenece a la eje X, por lo que yo necesito es una distancia horizontal. ¿Cuál es la distancia que hay de aquí hasta el origen? Pues es 2 más 3, 5 más 2 serían 7. Sentido, este es mi origen, la fuerza va hacia arriba, entonces es sentido de las manecillas del reloj, esto es negativo. Luego, tenemos la fuerza de 100 newtons, 100 por la distancia, 2. Sentido, pivote, sentido antihorario, es positivo, ¿sí? La reacción BY no genera momento porque está sobre el origen. La reacción BX no genera momento porque está sobre el origen. Luego tenemos esta fuerza, que sabemos que la tenemos que descomponer para calcular el momento. Primero esta componente vertical que va a valer 600 seno de 45. Como pertenece al eje Y, esta componente, pues busco distancia horizontal, 3 más 2, 5. Sentido antihorario, entonces es positivo. Luego tenemos esta de aquí, que vale 600 coseno de 45. Distancia, fuerza horizontal, perdón. Necesito una distancia horizontal. Aquí está, 0.2. Cuando en una viga o un análisis de un problema nos den el ancho de la viga o el alto de la viga, como quieran verlo, significa que lo más probable es que haya una descomposición de fuerzas y tenemos que analizar también ese comportamiento, ¿sí? El sentido está así. El soporte B, el punto de anclaje, está abajo, porque B está en el medio, está abajo. Aquí la fuerza actúa hacia allá, sentido horario. Entonces, esto es negativo, ¿sí? No hay reacciones de momento, no hay ninguna reacción de momento en este objeto, ¿sí? Por eso les digo, un buen diagrama de cuerpo libre nos ayuda porque aquí claramente que no hay ningún momento, ninguna reacción momento. Entonces, todo esto es igual a cero. Y ahí está, tenemos una ecuación con una sola incógnita. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho momentos aquí?
pues iba a tener esto y iba a tener esta, bueno, Bx no, porque no va a generar momento porque está sobre el origen, pero By sí iba a generar momento, entonces iba a tener una ecuación con dos incógnitas que ayudada con pues iba a poder resolver, pero me estoy complicando de más, ¿sí? Se vuelve más complicado despejar de una y sustituir en otra. Hay problemas donde no se van a escapar de eso. No hay problemas donde hay sistemas de 2x2. Hay otros donde hay sistemas de ecuaciones de 3x3, donde esta sumatoria de fuerzas X también tienen dos incógnitas aquí. Y acá tienen otras dos y acá tienen otras dos. Es un sistema de 3x3. ¿Sí? Entonces, hay problemas donde no se van a escapar de esto, pero hay problemas como estos sencillos donde, dependiendo de donde yo analice, lo hago el camino más fácil o más difícil. Ambos son solución. Hacer sumatoria de momentos aquí o aquí, aquí o acá, van a llegar al mismo resultado, pero un camino es más difícil que el otro. ¿Sí? Entonces, aquí solamente despejo, está negativo, pues lo voy a pasar hacia el otro lado positivo. De esta manera. Entonces sería 100 por 2, son 200. Esto sería y esto de aquí sería de esta manera. Este 7 está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Entonces es 200 más 2128.32 menos 84.85 entre 7. Y todo esto son newtons. Entonces sería la reacción allí. Entonces ya conocemos Bx, conocemos AY. Nos está dando positivo. ¿Qué significa? Que pues esta suposición es correcta y pues lo que le digo es bastante obvio. La reacción tiene que ir hacia arriba porque el objeto tiende a moverse hacia abajo debido a la gravedad. Entonces, no es obvio que la reacción vaya hacia arriba, por eso nos va a dar positivo. ¿Sí? Aquí también era obvio que la reacción va hacia el otro lado porque esta fuerza está actuando hacia acá. Entonces, ¿quién se le va a oponer? Pues este de aquí y tiene que seguir hacia acá. Por eso nos dio negativo aquí. ¿Sí? Entonces, cuando suponemos las direcciones, incluso pueden hacer un análisis rápido, observar cómo está actuando aquí y decir, bueno, todas las fuerzas van hacia allá, pues es obvio que eso tienen que reaccionar en sentido contrario. De esa manera se ahorran este inconveniente de los signos negativos que, como les digo, a unos les va a dar negativo, a otros les va a dar positivo, dependiendo cómo proponen esto. Pero lo que tiene que ser igual es esto, 424.26. Independientemente de cómo tomen esto, este tiene que ser el mismo resultado porque es la magnitud. Lo único que cambia es la dirección, dependiendo de cómo propongan en su diagrama de cuerpo libre las reacciones. Bien, una vez que tenemos a Y, ya puedo tomar esta ecuación y sustituirla. A Y, que yo sé que vale 319.49, y lo que les comentaba ahorita, si nosotros ya planteamos la ecuación así, con este sentido, que va hacia acá, positivo, y planteamos estas ecuaciones respetando eso, pues significa que si a mí, a Y, me hubiera dado negativo, cuando yo sustituyo aquí, tengo que respetar ese negativo. No decir, es que me dio negativo, significa que la reacción va contraria, pues la voy a poner contraria. No, si esta ecuación la planteaste con tu suposición inicial de direcciones, tienes que respetar lo que te salga de ahí, el signo incluido. ¿Sí? Entonces aquí nos dio positivo, entonces se deja positivo. Si nos hubiera dado negativo, se tiene que poner el negativo de aquí, porque si no va a estar mal lo que estemos haciendo. Luego, más BY menos 600 seno de 45 menos 100 igual a 0. Esa es la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces ya de aquí despejo. Como esta aquí ya está positiva, pues simplemente paso todo hacia el otro lado. Esta está positiva, queda negativa.
Esta está negativa, entonces queda positiva. Esta es negativa, entonces queda positiva. Y resuelvo. El resultado nos da 204.76 newton. Nos da positivo el resultado, significa que la reacción también va hacia arriba, ¿no? Y ese sería el resultado. Son las tres reacciones. De todo eso. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? No, Ok. Bien. Ese sería el resultado. Estaba checando en el libro que aquí aparte había una fuerza de 200 newtons. Déjenles pongo aquí en el libro, cuando ocupé el diagrama de cuerpo, el problema. Se me pasó eso. Esta fuerza de 200 newtons. Esta de aquí no la puse. No la planteé. Pero da lo mismo. Esa fuerza solamente actúa en el eje Y. Vamos a ver aquí. Solamente actúa en esta ecuación, en el eje Y, menos 200. Entonces aquí sería más 200. Entonces el resultado realmente es 404.76 newton. No sé. Solamente me hizo falta agregar esa. Igual en la sumatoria de momentos esa no afecta nada porque está en el punto B. Si hacemos análisis de momentos en el punto B, esta de 200 no genera momentos porque está sobre el origen. Solamente actúa sobre el eje Y. Sí, entonces aquí hacía falta sumar más 200. Entonces, ¿por qué no consideré esa fuerza ahí? Se me olvidó anotarla, no chequé ahí en el libro. Me pasó eso. Pero el problema, todo lo demás, o sea, todo está bien. O incluso si quitamos esta fuerza de 200 newtons y resolvemos, hacemos ese problema, o sea, ya no sería igual que el del libro porque no estaría eso y el resultado sería 204.